Hola, bienvenidos. Hoy quiero mostrarles la función texto, pero aplicada a formato de números. Por decir algo, yo tengo un número, digamos 50 millones. Aquí no tiene formato, pero yo le puedo aplicar formato a través de esta opción, estilo millares. Ahí le puedo quitar los decimales y me queda así, ¿no? El número que está internamente es este que aparece en la parte de aquí. Sin embargo, si yo voy a escribir aquí algún enunciado, como por ejemplo, escribo igual, aquí voy a abrir comillas, el total es espacio, un signo de pesos puede ser, cierro comillas, concatenar con este número de acá, enter. Ahí ustedes ven que este formato ya no aplicó aquí a este resultado, ¿no? Aquí es interesante colocar cualquier valor y se aprecia aquí el resultado, ¿no? El cambio sobre el valor que está acá también se refleja en este texto. Pero ¿cómo hacemos para que aplique el formato como tal? Un formato que sea fácil de leer como este de acá. Entonces para eso vamos a usar la función texto. Se escribe así, texto, es una función y la podemos aplicar, voy a aplicarla aquí en otro renglón. Es decir, coloco aquí el mismo mensaje, el total es 100 pesos, cierro comillas y aquí concatenar con la función texto, donde me pide dos parámetros. Primero el valor, que va a ser este de acá, punto y coma, y luego el formato. El formato será entonces, para que quede separadores de 1000, le coloco un numeral, coma y 3 numerales y cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Ahí nos va a quedar este separador de miles. Si le quiero colocar decimales, le puedo colocar aquí entonces el punto. En mi caso el punto es el decimal, el signo que separa los decimales, ¿no? El indicador de decimales. Aquí yo le puedo poner un decimal solamente, entonces le coloco un numeral, o dos decimales serían dos numerales. En este caso aquí no me aparecen decimales porque la cifra original no tiene decimales y además porque estoy usando este símbolo de numeral. Si yo usara en lugar del numeral, la otra opción es colocar 00, que quiere decir que si no hay decimales en la cifra original, que coloque 00, pero si hay algún decimal, como por ejemplo .3, entonces él me colocará .30, ¿no? Porque hay dos ceros. El 0 simplemente es un indicador de que lo va a rellenar con 0 en caso de que no haya nada. Bien, pero sin embargo aquí podrían tener problemas. Ustedes tal vez tengan una configuración diferente. La configuración de separadores de 1000 que se consulta aquí en archivo, opciones. Vamos a avanzadas. Dentro de avanzadas tenemos este aparte que dice usar separadores del sistema. Aquí no estoy usando los separadores del sistema, sino los que yo indico acá, en este caso separador de decimal un punto y separador de miles una coma. Si ustedes no lo tienen como yo lo tengo, esto no les va a funcionar. Pero ¿qué pasa si ustedes lo tienen al contrario? Es decir, que el decimal sea un punto, perdón, una coma, y que el separador de miles sea un punto. Aceptar. Ahí ustedes van a ver que no les aparece el separador que indicamos. Es decir, acá voy a quitarle estos ceros por ahora. No, bueno, dejémoslo acá y voy a hacer una copia de esto más bien. Le doy F2, selecciono todo esto, le doy copiar, vengo por aquí a otra celda, F2 y luego le doy pegar. Y le quito los dos decimales para que me quede una cifra redonda. Bueno, aquí originalmente tiene un decimal, este de acá se lo va a quitar. Listo. Bueno, aquí Excel, cuando yo le di esta opción, él sí me tiene en cuenta ese separador de miles.
Ustedes vieron que yo lo cambié ahora por punto y efectivamente aquí me lo cambió por punto, pero sin embargo aquí mi fórmula de texto no me lo está teniendo en cuenta porque yo aquí le dije explícitamente que tomara una coma y no un punto. En otras palabras, el problema se reduce a cómo sabemos si la configuración está con punto o con coma para el separador de miles. La forma que nosotros tenemos es, la forma de saber eso es viniendo acá a opciones y avanzadas y mirar en este caso estas dos celdas. Pero como hago una fórmula que me ayude a detectar eso, y asimismo, por ejemplo en este caso ya sabemos que el separador de miles es un punto, entonces yo uso un punto acá en lugar de una coma. Enter, y ahí se aprecia que sí lo está teniendo en cuenta. Pero en el momento en que este archivo, por ejemplo, sea pasado a otro computador que tenga un Excel con la configuración al contrario, es decir, la coma como separador de miles, cuando ese archivo se abre en ese computador con ese Excel, entonces vamos a tener el mismo problema. Lo que quiero es buscar una forma de detectar ese identificador de separadores de 1000 para que independientemente de cuál computador abra el archivo, igual siga funcionando aquí la presentación y el uso de mi función texto. Ese es el objetivo del ejercicio. Para eso entonces necesitamos ver varias funciones, entre ellas una que se llama isError, y la voy a escribir acá igual isError, es esta de acá. Comprueba si un valor es un error diferente de ND y devuelve verdadero o falso. Entonces esa función, ¿dónde la podemos usar? Digamos si yo tengo aquí una operación como por ejemplo 1 dividido entre 0, que es una operación que no se puede hacer matemáticamente, esto es un error. Aquí en otra celda yo puedo escribir isError, ¿sí? Y tomo este resultado y esta función me va a devolver si es verdadero o falso. En este caso devuelve verdadero porque esto es un error. Pero si yo hago una operación donde no me dé error, por ejemplo 10 dividido entre 5, aquí el resultado de que si es un error me va a decir falso, que quiere decir que no es un error, que esto no es un error. Esa función la vamos a usar para lo que necesitamos. Y otra función es la función encontrar. Cuando yo tengo un texto, por ejemplo, voy a escribir aquí la palabra sin el igual, simplemente océano, y acá digo encontrar. Encontrar devuelve la posición en la que una cadena de texto se encuentra dentro de otra. En este caso solamente voy a buscar un carácter, por ejemplo la letra E, tiene que estar entre comillas dobles, que la quiero buscar dentro de este texto. Y bueno, a partir de la posición 1, ¿sí? Que empiece a buscar desde el comienzo. Aquí esto está entre corchete cuadrado, eso quiere decir que ese parámetro es opcional. Y si yo no se lo doy, es decir, si cierro paréntesis, entonces él me va a buscar este carácter desde el comienzo, desde la posición 1. O le puedo escribir el 1, pero pues sería redundante, ¿no? Aquí él me debe devolver la posición 3. Recuerden que encontrar devuelve una posición. Ahí me devuelve el 3. Simplemente me dice en dónde está ese carácter que estoy buscando. Bueno, esa es la otra función, encontrar. Y hay una tercera función que es la función de condicional si. Por ejemplo, yo puedo poner acá si, abro paréntesis. Esa función tiene tres parámetros. Primero la prueba lógica. Esa prueba lógica es una prueba o una expresión donde yo compare dos cosas, por ejemplo x es igual a y, o x menor que y, o menor o igual, o mayor que y, o mayor o igual, o diferente. Esas pueden ser las diferentes posibilidades. Esa prueba lógica entonces hay que colocarla de primeras, el primer parámetro. Después viene que voy a mostrar si el resultado es verdadero de evaluar esa prueba lógica. Y lo otro es en caso de que sea falso el resultado que voy a colocar.
yo puedo colocar aquí un texto o una fórmula o una celda en estos dos resultados, ¿no? La prueba lógica también. Por ejemplo, yo quiero saber si esta celda es mayor que 1. Ahí claramente se ve que sí es mayor que 1. Punto y coma. En el caso de que sí que se cumpla esa condición, entonces aquí habrá un resultado. Ese resultado, como les digo, puede ser un texto, puede ser otra fórmula o puede ser una celda indicándola por aquí en otro lado. Pero bueno, voy a colocar aquí un texto. Ese texto, los textos siempre se escriben en comillas dobles. Aquí voy a escribir es mayor, eso en caso de que sea verdadero, punto y coma. En caso de que sea falso, o sea, en caso de que C16 no sea mayor que 1, entonces voy a escribir aquí otra cosa. Por ejemplo, puede ser la palabra error simplemente, u otro texto. Ahí ya tengo mi función sí implementada, le doy enter. En este caso debe salir es mayor, que es lo que se aprecia en esta celda, ¿sí? Este resultado viene de acá, y si no fuera mayor, por ejemplo, coloco 0,1 y aquí ya me saca error, porque yo le dije que si no se cumplía esta condición, que hiciera en este caso que pusiera ese texto. Pero como les decía, también se puede colocar otra celda, por ejemplo aquí celda si es verdadero y otra celda si es falso. Entonces no voy a escribir nada, sino que voy a volverla a hacer aquí. Si esta celda es mayor a 1, punto y coma, entonces señale esta celda, y si no, señale esta otra celda, enter. En este caso celda si es falso, él colocó esta porque efectivamente esto es falso, no es mayor que 1, pero si le coloco un valor más grande me coloca otro mensaje. Entonces si celda si es verdadero, el tomo fue esta, ¿no? Ahí yo le digo una celda, ya no un texto, pero básicamente en estas celdas pueden haber unas fórmulas, pueden haber un número, puede haber otro resultado, ¿no? Otra función también. Bueno, así es como podríamos usar la función zip para lo que necesitamos. Y lo que necesitamos en última es detectar cuál es el indicador de miles, separadores de miles. Para eso voy a hacer esta operación acá. Vamos a tomar una celda cualquiera por aquí, puede ser en esta, y voy a escribir esta operación, 1 dividido entre 2. ¿Sí? Es una operación que se puede hacer sin problema. En mi caso me da 0,5. ¿Y por qué me da coma? Porque ya vimos aquí en archivo opciones avanzadas que el separador de decimal es una coma. Tiene que dar una coma aquí también. Ahora aquí en otra celda voy a hacer uso de la función encontrar. Entonces voy a decirle encontrar. ¿Sí? ¿Qué texto quiero buscar? Entonces voy a buscar, por ejemplo, la coma. Voy a buscar la coma dentro de este texto. La posición inicial no se la digo, él ya sabe que tiene que buscar desde el comienzo. Ahí me va a decir cuál es la posición de esa coma, que como se ve claramente debe ser 2, ¿ok? Ahí dice que la posición de la coma es un 2, o sea, está bien, ¿no? Entonces este resultado me sirve para saber si hay una coma acá, ¿no? Es decir, si esto no fuera coma sino punto, esto no me va a encontrar ninguna coma, y en ese caso él me va a sacar un error. Vamos a hacer aquí otra vez la conversión del separador. En avanzada le voy a decir que el separador de decimal es un punto ahora, y de miles es una coma. Le di la vuelta, ¿no? Esta operación se invierte el indicador aquí, ya no aparece la coma sino el punto. Está bien, ¿cierto? Pero observen que aquí ahora sale error. ¿Qué quiere decir error? Dice que aquí, por ejemplo, estoy buscando o
tratando de encontrar una coma dentro de esta celda y no hay ninguna coma, ¿no? Ahí vemos que es un punto, por lo tanto ahí saca error. Y esa celda pues yo la puedo usar junto con la función sError. Aquí voy a decir sError, esta celda de acá. Ahí dice que sí, ¿no? Efectivamente. Pero si yo vuelvo a colocar aquí la coma como indicador de o separador de decimal, coma y acá punto, en este momento está dando verdadero acá, pero si le cambio acá, entonces me da falso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes que pueden concluir que si da falso es que hay una coma y si da verdadero es que es un punto, ¿cierto? O también podrían decir, eso es para el caso de los decimales, ¿no? Pero como estamos tratando de identificar el indicador de separadores de 1000, me interesa saber es lo contrario, ¿no? O sea, si es falso, quiere decir que el indicador de separador o el separador de miles es un punto. Quiero lo escribo aquí para que nos quede claro. Si es falso, entonces el separador de miles es un punto, ¿no? Como en este caso, ¿no? Aquí nos dio falso porque hay una coma y la coma es el separador de decimales, por lo tanto el separador de miles es un punto, por lo contrario. Y acá lo otro, si es verdadero, entonces el separador de miles es una coma. Vamos a ver si se cumple esto otra vez. Vuelvo acá a archivo, opciones, le cambio en avanzadas. Aquí ahora voy a poner un punto y separador de miles, una coma. Aceptar. Entonces ahora que hay medio verdadero. Si es verdadero, entonces el separador de miles es una coma, lo que acabamos de especificar. Este resultado entonces me sirve para crear aquí, puede ser en esta celda, voy a ponerlo aquí en esta celda, voy a escribir la función zip y digo, si esta celda es verdadero, lo puedo escribir así, verdadero, punto y coma. Si es verdadero, entonces el separador de miles es una coma. Entonces lo que va a hacer es que aparezca una coma, entre comillas dobles, ¿sí? Ese es el caso en que sea verdadera. Si es verdadero, si no, entonces que ponga un punto. Cierro paréntesis, ¿sí? Ahí, bueno, va a separar los tres parámetros. Este es el segundo. El tercero, ¿no? Entonces primero está la prueba lógica, que simplemente es una pregunta de igualdad, si es igual a verdadero. Si es verdadero, entonces quiero que me ponga una coma en esa celda donde estoy escribiendo la fórmula. Y si es falso, que me ponga un punto. En este caso, como es verdadero, él me debe poner una coma, ¿cierto? Voy a darle enter. Ahí aparece una coma. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, le voy a poner aquí una flechita, este es el separador de miles, ¿cierto? Y si yo le cambio aquí la configuración, de pronto otro computador tiene al contrario esto, separador decimal es una coma y de miles un punto. Aceptar. Entonces observen que ahora dice el punto es el separador de miles. Bueno, independientemente de cuál sea el resultado acá, que ya sabemos que lo sacamos con varios pasos y ahorita los voy a unificar, pero esta celda en últimas me dice cuál es el indicador que yo tengo que usar aquí en el caso de la función texto, ¿no? Aquí hay una coma, pero según esto, por ejemplo, tiene que ser un punto. Entonces para eso voy a colocar aquí debajo otra fórmula que me concatene el símbolo numeral y que lo concatene con este resultado de acá, que puede ser punto, coma,
y luego que lo concatene con 3 numerales, 1, 2, 3 y cierro, ¿sí? Entonces ahí tengo 3 partes que se unen, ¿no? Primero el numeral, después el separador de miles y luego esos 3 numerales. Eso me dan esta combinación, ¿no? Y si aquí cambia a coma, aquí también va a cambiar a coma. Y ya después acá, bueno, para facilitar esto, entonces voy a poner esta celda, le voy a poner aquí un nombre, por ejemplo miles, y a esta celda le pongo formato. Ok, y esta celda formato, entonces no voy a escribir A1, sino escribo la palabra miles, ¿no? Miles, que hace referencia a la celda A1. Enter. Y acá en la fórmula de texto, aquí no, sino acá, aquí en lugar de escribir esto que es como un texto que va entre comillas dobles, o de pronto aquí que no tiene decimales, en lugar de escribir esto, que es el segundo parámetro de la función texto, voy a escribir formato, que formato hace referencia a esta celda, donde ya está especificado el formato. Enter. Listo, ahí me quedó correctamente indicado cuál es el separador de miles. Y si yo cambio acá en opciones, otra vez, aquí decimal un punto y miles una coma, aceptar, entonces cambió el formato y aquí por lo tanto también cambia el resultado de este mensaje, ¿no? O sea, el mensaje siempre va a quedar correctamente presentado, independientemente de si el separador de miles es una coma o un punto. Bien, entonces vamos a resaltar cuáles fueron las fórmulas que usamos. La primera fue esta, que fue una división simplemente. La división me sirve para que aquí aparezca un punto o una coma, dependiendo del resultado de esa división. Siempre me va a salir un decimal, ¿no? Porque 1 dividido entre 2 da 0 punto o 0,5. Esta es una fórmula que tenemos que tener en cuenta, al igual que esta, que es la función encontrar, y esta, que es la función de ese error, y esta de acá, que es la función de sí. Bien, ahora lo que quiero hacer es unificar esas 4 celdas para que no queden como tan regadas. Voy a colocar una dentro de la otra para dejar finalmente una o 2 celdas. Entonces empecemos con esta. Por ejemplo, aquí dice F16, que hace referencia a esto. Esta F16, le doy F2, voy a tomar este texto acá, le doy copiar sin el igual, le doy copiar, vengo acá y donde está F16 lo borro y le doy pegar lo que acabo de copiar. Eso quiere decir que yo ya puedo borrar esta función como tal. No la necesito porque aquí ya la estoy colocando. Aquí ahora dice F14, que es esto. Entonces este F14 ya sabemos que es esta operación. La puedo copiar aquí nomás sin el igual y la meto acá. Pero la puedo escribir ahí, ¿no? Directamente. Entonces ahora esta ya no la necesito. Solamente tengo esta celda. Y esta celda pues es la que se necesita acá, ¿no? Aquí dice F18. Esta es F18. Voy a tomar este contenido sin el igual, lo copio. Vengo acá, F2. Quito el F18 y le doy pegar. ¿Sí? Me va quedando como una función de funciones, una dentro de la otra. Y ahí el resultado debe seguir conservándose. Ya puedo borrar esto. Entonces hagamos la prueba. Aquí voy a cambiar la configuración de decimal una coma y de miles un punto. Le di la vuelta otra vez. Aquí me sigue funcionando. Recuerden que esto ya no existe, lo puedo borrar incluso. Así lo quito. Ya no necesito nada de esto. Esto simplemente fue como para dar una introducción a las funciones que necesito acá. Bueno, y también podríamos aquí cambiar. Ustedes ven que miles es una celda, en ese caso es la celda A1, ¿no?
yo puedo tomar aquí esto, seleccionar todo excepto el igual, lo copio y vengo acá y en lugar de miles borro miles y le doy pegar, ahí con mucho cuidado que no se me escape nada, enter, me queda el formato. Esta es la celda que se llama formato y es la que se usa en esta celda, ¿no? Formato. Estas de acá, digamos que no las necesito, fueron un ejemplo ahí inicial. Y bueno, aquí como ya condensé todo en la celda A2, que se llama formato, esta celda A1 ya no se necesita. La puedo quitar. Aquí esto también. Puedo quitar esta fila incluso. Listo. Bueno, aquí borré el valor. Este valor era el B1. Voy a colocar aquí un valor. Entonces aquí ya está para el ejemplo, ¿no? Entonces esto es útil cuando uno presenta un cuadro de Excel con los datos numéricos y al final se hace un cálculo. Pero ese cálculo normalmente se necesita expresar en palabras. Es decir, ustedes deben colocar un texto que diga: de acuerdo a las variaciones del mercado, se encontró que el valor total es tal, ¿sí? Entonces aquí lo están referenciando. Y si en algún momento el cálculo de ese valor hay que ajustarlo, pues simplemente ajustan el cuadro Excel original donde se calcula este número, pero acá el texto no hay que hacerle nada porque él ya tiene en cuenta el valor como tal acá. Entonces, bueno, aquí la idea es que esta celda tiene que estar por allá oculta en otra parte donde no se vea y que no interfiera para la presentación de este resultado. Esa sería como la manera que he encontrado para poder detectar y que se conserve la presentación independientemente de en dónde se lea el archivo, para que siempre se haga uso de un separador de 1000 y se lea apropiadamente las cifras. Eso es todo por ahora y nos vemos a la próxima.